Cuando estamos en el colegio, sobre todo en la primaria, solemos ver propiedades por las operaciones, ¿no? Nos enseñan que, por ejemplo, 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, que es lo que se llama la propiedad conmutativa. Nos enseñan también que se verifica el asociativo muchas veces, 2 más 3 más 5 es lo mismo que 2 más 3 más 5, ¿no? Por ejemplo, son propiedades que tienen las operaciones. Muy bien. Pues entonces ahora, digamos que cuando uno empieza a introducirse en un lenguaje matemático mucho más abstracto, empiezan a aparecer una serie de objetos que se denominan estructuras algebraicas. Es decir, yo tengo un conjunto y dentro de ese conjunto tengo una serie de propiedades. Por ejemplo, un conjunto con una operación. Es decir, yo te doy dos cosas. Te doy un conjunto, es decir, te da los elementos y una operación. Si esa operación, según qué propiedades tenga, que puede ser la asociativa, puede ser la conmutativa, puede ser otra, la distributiva, y algunas más que veremos, según la propiedad que tú tengas, eh, vas obteniendo una estructura algebraica u otra. Es decir, si yo tengo mm, la asociativa, el neutro y el inverso, como veremos ahora, tengo una cosa que se llama grupo. Si tengo otras propiedades, tengo una cosa que se llama anillo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que según qué propiedades, el conjunto no importa. Es un conjunto que simplemente da los elementos. Según qué propiedades tú vayas teniendo, vas obteniendo una estructura algebraica u otra. O sea, básicamente eso es una estructura algebraica. Un conjunto con una operación. Y esa operación verifica unas propiedades. Entonces vamos a empezar partiendo de la base de lo que es una operación. Entonces, 4.1, operaciones internas. Bueno, una operación, vamos a definirlo, sea, yo qué sé, a un conjunto, una operación que la voy a anotar a este disco, porque puede ser cualquiera. Ahí pondremos suma, pondremos multiplicación, etcétera. Una operación se dice, o sea, bueno, vamos, una operación es simplemente una operación binaria, es una aplicación, perdona, una operación binaria e interna es una aplicación en la que yo tengo el conjunto del que parto, voy a coger un conjunto, ¿eh? Y vuelvo a caer en el conjunto de partida. La operación es binaria porque parto con dos elementos y es interna porque vuelve a caer la operación en el conjunto que es el mismo que el de partida. ¿Sí? Entonces yo tengo dos elementos aquí, A y B, les aplico la operación y esa operación sigue estando en el conjunto. Sigue estando en el conjunto. Por ejemplo, porque con un ejemplo se va a entender mucho mejor. Por ejemplo, eh, la operación suma definida en los naturales. Tengo el 2, tengo el 3, aplicarle la operación suma al 2 y al 3 es lo mismo que 2 más 3 es 5 y cae sobre los naturales. Es una operación. En cambio, por ejemplo, la resta también sería una operación, pero no es interna, porque este elemento no pertenece a los naturales. Luego es una operación, pero no es interna. Operación es simplemente una aplicación, o mejor dicho, sí, una aplicación. Vamos a llamarlo una aplicación. Daros cuenta que muchas veces aplicación, función suelen ser sinónimos. Aunque función se suele utilizar más cuando se habla de variable real. Eh, una aplicación es o sea, una operación es una aplicación y punto. Binaria, que parto de dos conjuntos, un conjunto y otro conjunto. No tienen por qué ser el mismo. E interna, recae, eso sí que tiene que pasar, tiene que ser sobre el mismo conjunto. Si este conjunto es otro, es B, pues ya no sería interna, sería externa. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar con operaciones en principio binarias e internas.
muchos más ejemplos que hay de operaciones. Puede ser la unión, eh, dado un conjunto X, se considera el conjunto de las partes de X. Yo tengo un conjunto A, un conjunto B, su unión sigue siendo un subconjunto del conjunto de todas las partes. Sí, es un elemento del conjunto de las partes. Eh, por ejemplo, la operación multiplicación también es una operación, etcétera, etcétera. Eh, sí, por ejemplo, el producto escalar no es una operación, ¿no? El producto escalar de dos elementos, vamos a se anota así, voy a anotarlo así. Eh, dos puntos, te doy dos vectores en R2, y va a recaer a R, pues si tengo un vector de R2, al que le aplico el producto escalar, por ejemplo, el vector 1, 2, y le aplicamos el 2, 3, bueno, vamos a anotarlo mejor punto gordo, vamos a anotarlo así, como producto escalar, y sería el vector 1, 2 y el vector 2, 3, al aplicar el producto escalar, que sería 1 por 2 más 2 por 3, y eso se convierte en 2 más 6, que eso es 8. Luego, no estás en R2, fíjate que esto es R, no es R2. Por lo tanto, el producto escalar no es una operación binaria, perdón, no es una operación interna, ¿sí? No es interna. Luego eso es lo que significa que la operación sea interna. Nosotros vamos a trabajar con operaciones internas, es decir, que se quedan en el conjunto en el que estamos trabajando. Ahora vamos a ver propiedades que tienen las operaciones. Entonces, propiedades, propiedades que pueden tener las operaciones. Primera propiedad, se dice que la operación, vamos a considerar, sea un conjunto y asterisco una operación binaria e interna en E. Entonces se dice que la operación, que en este caso es asterisco, porque asterisco se puede poner cualquiera, es una operación genérica. No quiero poner el símbolo de suma ni símbolo de multiplicación porque no solamente se verifica para la multiplicación o para la suma. Se verifica para una operación cualquiera. Hay infinitud de operaciones. Se dice que la operación, voy a ponerlo mejor así, se dice que la operación es, dos puntos, uno, asociativa, si A asterisco B asterisco C es lo mismo que A, B, C para todo A, B y C perteneciente a la propiedad asociativa de toda la vida. Se dice que es conmutativa, se dice que es conmutativa si A por B es lo mismo que B por A. Para todo A y B perteneciente al conjunto. Es decir, son propiedades que verifican las operaciones. Las propiedades no las pueden verificar los elementos del conjunto, no. El conjunto me da los elementos, solamente los elementos. Y la operación es la que tiene la propiedad. La operación es la que verifica que si es asociativa, que si es conmutativa, que si es lo que tenga que ser. El conjunto, repito, solo da el elemento. Nos da la operación y según las propiedades que se verifican, llegaremos a una estructura algebraica u otra. Otra de las operaciones que hay se dice que la operación tiene un elemento neutro. Se dice que un elemento, voy a llamarlo E, perteneciente a E, es el elemento neutro para la operación asterisco en el conjunto si E por A es igual a A por E es igual a A para todo A en E. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Claro, en el conjunto de los enteros, con la suma, el 0 es un elemento neutro. ¿Por qué el 0 es un elemento neutro? Porque 0 más 2 es igual que 2 más 0 es igual a 2. No, es no hacer nada. Pero el 0 es un elemento neutro para la operación suma, porque para el producto no lo es. 0 por 2 es 0. Tendría que darme 2 para que fuera neutro para el producto. No se entiende eso, hay que tener mucho cuidado aquí. Neutro para la operación en el conjunto.
El conjunto te da el elemento cero te da en este caso. En otro conjunto será otro elemento. Pero ese elemento es el neutro para la operación en el conjunto. Vale, además se tiene también que dado un elemento, eh, un elemento dado A perteneciente a E, se dice que A' es el simétrico de A en E para la operación si A asterisco A' es igual a A' asterisco A es igual al neutro, lo que viene a ser el opuesto, ¿sí? Pero repito, es para la operación, es para la operación, ¿vale? Entonces, proposición, son propiedades que tienen proposición para sea un conjunto y una operación binaria. Se suele omitir lo de binaria interna todo el rato, porque si no estamos constantemente diciendo binaria interna, binaria interna, como si ponemos que el conjunto verifica, o sea, la operación es binaria interna, digamos, a partir de ahora simplemente operación, y ya tenemos que dar por hecho que es binaria interna. Entonces se verifica que el elemento neutro es único y que el elemento simétrico es único. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Demostración. Demostración. Para el primero, sean E y E', dos elementos neutros. Dicen que es único, pues vamos a ver. Vamos a suponer que hay dos y a ver qué pasa. Los elementos neutros. Vale, sea E el elemento neutro. Luego yo tengo que E por la operación va a ser un asterisco, ¿vale? E' es lo mismo que E' por E, y como E es el neutro, me sale E'. Ahora sea E' el elemento neutro. Entonces tengo E' por E, es lo mismo que asterisco E, esto es igual a la E. Si nos damos cuenta, todo eso es igual, por lo tanto, E es igual a E'. ¿Sí? Por lo tanto, suponemos que hay dos y resulta que son iguales. Luego el neutro siempre es único. El elemento neutro siempre es único. Siguiente proposición, el elemento inverso es único. Para esto es importante que para esto es importante tener en cuenta que se tiene que verificar la propiedad asociativa, ¿sí? Y que haya un elemento neutro, si no, no se puede demostrar. Para esto hay que añadir en el enunciado sea asterisco una operación asociativa y con elemento neutro. Si no, no se puede. No es que no se pueda demostrar, es que no tiene sentido hablar de opuesto sin neutro. Para que haya, o sea, tú puedes hablar de neutro y no te hace falta el opuesto para nada. Pero tú para hablar de opuesto simétrico o inverso, que es lo mismo, o sea, lo que pasa es que opuesto se suele utilizar con la suma e inverso se suele utilizar con el producto, simétrico es como más general. Para hablar de eso necesitas por narices que haya neutro y además que haya asociativa. Entonces, sea, por ejemplo, A, un elemento de E, y A' y A segunda, sus inversos, los inversos de A. Entonces, vamos a ver si son iguales o no. Fijaos que yo tengo que A por A' es neutro, ¿sí? Es el neutro. Pero bueno, vamos a hacer de otra manera. Yo tengo que A por A' es igual al neutro. También puedo escribir que A por el neutro es igual a A'. Y ahora puedo escribir A por
A' por A segunda, ¿sí? Y ahora tengo, aplicando la asociativa, que A por A' por A por A segunda, puedo, esta parte de aquí sería neutro por A segunda, perdón, neutro por A por A segunda, y me queda A por A segunda, y de aquí, como tengo A la derecha y a la izquierda, por la ley de cancelación, me queda que A' es igual a A segunda. Si el elemento es único. Si no queréis hacerlo así, pues se puede también, otra manera, es si A' es el inverso, el simétrico, tengo que A por A' es igual que A' por A, que es igual a neutro. Si A segunda es el simétrico, tengo que A segunda, perdón, A por A segunda es igual que A segunda por A es igual a neutro. Fijaos que como es el mismo neutro, entonces esto de aquí es igual a eso de aquí, eso de ahí es igual a eso de ahí, implica que A es igual a segunda. Luego el inverso es único. Por aquí he utilizado la asociativa y por aquí aparecen los neutros. Por tanto, necesitamos que se verifique la operación asociativa, perdón, la propiedad asociativa y que haya elemento neutro. Lo dejamos por aquí, ahora en la siguiente parte ya nos metemos en el concepto de grupo.